ahora estamos en comunicación con otro escritor, con Demetrio López, y su libro Tango y Orquesta, o Tango para Orquesta y Esvástica. Hola Demetrio, buen día. ¿Cómo estás, Rubén? ¿Qué decís? Un gusto. Muy bien, y bueno, preguntarte, ¿por qué la orquesta, no la orquesta, sino la esvástica? Mira, a ver, te explico, digamos, un poquito el concepto. O sea, si habrás leído, y seguramente lo hiciste, habrás visto que en una época, hace muchos años, se usaba mucho, no solamente venta de discos, sino venta de partituras. Las partituras que eran para tocar en tu casa, donde vos podías tener a lo mejor un piano o una guitarra o un bandoneón, tenían una presentación. Entonces decían, ponele, la comparsita, tango para orquesta y piano. ¿Entendés? Sí, O sea, sí. la idea mía fue retomar ese concepto para poder plantear esa novela que yo la ubico en el año 1947, que es de algún modo, digamos, un punto de confluencia de varias cosas. Es el gran momento del tango, es la edad de oro del tango, y por otro lado es también, digamos, el gran momento del peronismo. En ese contexto, y además es el final de la Segunda Guerra Mundial y un montón de cosas que están sucediendo y que también suceden en 12 horas en la novela. Una novela policial. Correcto. Una novela policial. Yo buscaba, digamos, un ambiente, un contexto donde que me fuera, digamos, por un lado, lejanamente familiar. Yo no soy un gran amante del tango, pero bueno, conozco. Y por otro lado, intentar, digamos, recrear una época que yo siento, digamos, que no está lo suficientemente, ponerlo entre comillas, trabajada, en el sentido de, quiero decirte, no sé, o sea, si sos un lector de novelas policiales, qué sé yo, los años 50, Los Ángeles o Nueva York, son lugares muy trabajados, digamos, o sea, ha habido grandes detectives, Philip Marlowe y un montón más. Sin embargo, esa época, la que yo te estoy contando, la de los años 40 en Buenos Aires, yo no siento que esté lo suficientemente trabajada. Sí, un poquito antes, Roberto Alt trabajó mucho en Coincido los 30. totalmente, ¿eh? No te escucho, perdón. Coincido totalmente, que hay tela para cortar allí, Claro. hay mucho para hacer en esa época, qué bueno. Sí, digamos, hay alguna gente, yo te nombré a Roberto Alt por nombrarte a alguien, digamos, conocido para todo el mundo, digamos que digamos, en Los Siete Locos y en otras, incluso en sus obras de teatro, trabaja mucho en Las Aguafuertes también, digamos, es un gran contador de su momento. No es mi momento, los años 40, pero a la vez siento, digamos, que hay una falta de plantear ese momento como bisagra para muchas cosas que, bueno, nada, modestamente, digamos, en la novela yo intento abordar. Qué interesante, qué interesante. ¿Y cómo enganchaste la época, el tema ese? ¿Te Mirá, sedujo? o sea, a ver, yo siempre digo, digamos, a mí la novela me llevó 12 años escribirla, porque tiene 12 versiones. Yo empecé en el año 2011 a escribirla, tuve una primera versión, 2012 otra, y así fue pasando el tiempo, y yo no encontraba un tono. Yo quería encontrar un tono, digamos, que pudiera explicar de algún modo lo que sucedía y que me gustara ese tono, quiero decir, o sea, no era una narración, a mi modo de ver, fácil. Digo, o sea, es mi primera novela, y a la vez yo quería recrear un mundo. O sea, te doy un ejemplo. Uno de los protagonistas es un bandoneonista y bueno, me puse a estudiar bandoneón. Yo necesitaba saber cómo suena un bandoneón, que no es lo mismo que te lo cuente, ¿entendés? O sea, yo siento, digamos, en mi modo de escribir, digamos, que la idea de poder saborear, para usar un término raro, la época no se limita a que yo te diga, bueno, había tranvías. O sea, yo trato, digamos, de relatar ese Buenos Aires con olores, con sensaciones, con ruidos, con gente en la calle. Con mundos y submundos, ¿no? Porque el tango, Claro, por la época esa, bueno, tuvo su punto culminante ahí, pero después quedó, ¿no? Quedó ya a nivel de submundo, ¿no? De Buenos Aires, en todas las épocas, ¿no?
incluso en la actual. Mirá, a partir del año 55, que es cuando da el golpe de la Revolución Libertadora, en ese momento terminan muchas cosas. Y, por ejemplo, termina ese Buenos Aires, porque el Buenos Aires que le sigue ya es otro. Ya es el rock and roll, es la aparición de otras cosas. Digamos, ese mundo, o sea, y es de alguna manera también, no el final, pero sí el declive relativo y cada vez más acentuado del tango. Digo, hasta esa época el tango era lo más, digamos. Y la novela no se agota en el tango, ¿eh? O sea, simplemente te estoy contando un contexto, porque también hay unos muchachos que venían de Europa con algunos problemas penales, digamos, escapándose por algunas cositas que habían hecho, y esos muchachos llegan a Buenos Aires, o llegan a la Argentina, digamos, muchos de ellos. Te imaginarás quiénes son, digamos, Sí, unos que sí. tienen uniformes negros y otras cositas. Y esos muchachos están preocupados porque los persiguen. Bueno, en esa noche que yo cuento, que yo relato en 12 horas, que es un boliche de tango de la época, lo que llamaban los cabarets, que no es lo que después fue el cabaret, viste, esa cosa media decadente, sino todo lo contrario. Digamos, o sea, lugares como el Marabú eran los lugares de moda, eran los lugares donde iban los jugadores de fútbol, los boxeadores. Hay una escena muy interesante, si habrás visto seguramente Gatica el Mono, Sí, donde, digamos, además, él entra a un cabaret, no no lo vi, entra no vi a un boliche. solamente la película, sino con lo que lo conocí, al Mono Gatica. Yo vivía en Villa No me digas, Domínico. no me digas. Sí, lo conocí, yo era chiquito, ¿no? Y el Mono Gatica ya en la decadencia iba a comprar leche, no me acuerdo si era para la madre o para la abuela, y venía con la botella de leche en la Martona, y nosotros lo cargábamos porque ya no estaba bien, tenía problemas de adicción y tenía algunos problemas, y nosotros los pibes lo cargábamos y él puteaba. Sí. Mirá vos, qué linda anécdota. Bueno, a ver, si alguna vez querés contar una historia, contá esa historia. Es Es un clásico, extraordinario. me acuerdo mirá, me lo acuerdo de cuando era chiquito, yo tendría 6 años, 7 años, no sé, en las calles de Domínico que eran de tierra con zanjas y yo vivía a cuadra y media, 2 cuadras de la casa de los Gatica. Claro, él murió atropellado por un colectivo. O se Claro, cayó de un colectivo, se cayó de un colectivo. sí, creo que se cayó de un colectivo, sí, no, no, o lo atropelló, bueno, el mismo Bueno, ese Gatica. mundo, el mundo, digamos, de Gatica triunfador, el dos potencias se saludan, la famosa frase, ese es el mundo que yo buscaba, contar. Digamos que en esa película está contado maravillosamente, obviamente Leonardo Fabio era un genio. Un capo, sí, sí, sí. Mirá qué No, linda anécdota que tenés. mirá qué lindo. Bueno, me transporté ahí, me apretaste un botoncito y me llevaste a mi infancia. Bueno, pero esa sensación es la que yo buscaba en el libro. Pero más allá de esa sensación, no es solamente nostalgia, porque yo no quería contar una historia, un te acordás hermano. Es una historia pesada, digamos, porque es una historia de asesinos, digamos, es una historia dura, digamos, esa noche pasan muchas cosas y ninguna es digna de Heidi, digo, o sea, ahí pasan cosas graves, graves, digamos, porque ya te digo, esa gente tiene muchos enemigos, porque ellos son bastante duros, etcétera, etcétera, y podés imaginártelo, digamos, ¿no? Claro, claro, la época era brava. Pues la puedo replicar en otras épocas también, ¿no? Pero bueno, ahí yo me crié en Avellaneda, me crié en Topsú, en Villa Domínico y todo eso, y bueno, tenía su algo, ¿no? No, bueno, además la historia esta que yo cuento, o sea, yo ahora estoy escribiendo una segunda parte, que ya es más entrado a los 50, de los mismos personajes, y bueno, ya ahí empieza a cambiar el contexto, digamos, porque, bueno, todo esto que hablábamos un poco, o sea, Buenos Aires empieza a cambiar, ya no es lo mismo, ya todo se pone más difícil, pero sigue habiendo, digamos, mucho para narrar, mucho para contar. Ya te digo, no en términos solamente, o si querés, únicamente nostálgicos, sino también en términos policiales, digamos, que era, digamos, el nervio, digamos, sigue siendo
la novela negra. Mirá qué interesante, qué interesante. ¿Cómo nos podemos encontrar con ese libro? ¿En dónde está la venta? Mirá, lo podés buscar en Azul Editorial, o sea, pones Azul Editorial, te lo mandan a tu casa, o sea, dice que por venta online. Están algunas librerías, pero yo siempre recomiendo la web. Si pones Azul Editorial, Azul Francia Editorial, perdón, lo vas a encontrar. O sea, pones el nombre del libro y Azul Francia Editorial y ahí te lo van a mandar, que es la manera más segura, digamos, hoy por hoy, viste, que se poder encontrarse con el libro. O sea, pongo Azul Editorial, tango para orquesta y esvástica de Y Demetrio ahí López exactamente, y ahí va a aparecer. exactamente. Exactamente, es Demetrio, la manera más fácil. Y no es cuestión de hablar de uno mismo, pero no sé, la versión 12 que aquí salió está buena. está bueno, y bueno, si uno, yo creo que el estado más sublime del ser humano es de creación, ¿no? Y cuando uno hace estas cosas y después lo lees y decís, yo hice esto, ¿no? Porque muchas Sí, veces uno ni toma conciencia de lo que viene. Cuando entras a hilar todo lo que escribiste, decís, wow, ¿viste? ¿De dónde salió? ¿No? sí, Por lo menos a mí sí, me sí, sí, pasa sí, eso, ¿no? sí. No, pero esa historia que me contaste está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Esa es un episodio, ¿no? De la vida de Gatica, me lo acuerdo, mira, como si fuera ahora, ¿no? Yo no me acuerdo yo, pero yo sé que era muy chiquito. Eh, pues yo nací en el 55, tendría Bueno, justamente la segunda parte es en ese año. muy poco, muy chiquito era, pero me acuerdo, ¿no? Que nosotros lo cargábamos. Cosa de nenes, ¿no? Y este se enojaba, pero ya estaba deteriorado, iba todos los días a buscarle la leche a no sé si era la mamá o la abuela, me parece que era la abuela. Y, Mira. y cuando me acuerdo de la leche de esas botellas verdes de la Mortona, eh, Sí, si yo era de Adrogué, así que vos eras de Villadomínico, yo era de Adrogué. de Villa Domínico, mira vos, Claro, un poquito más al sur estaba yo. eso, Me acuerdo de estas botellas. Claro que si eh, venía el lechero. claro, ahora yo te digo, ahora voy, yo tengo ahí mi familia en Villa Domínico, y voy y algunas cosas no cambiaron, pero en ese momento era todo, era campo casi, ¿no? Y ahora hay Sí, muchas casas, hay lugares que no estaban cubiertos y están cubiertos, el acceso sudeste era una montaña de tierra, eh, claro. bueno, era otra cosa, ¿no? Venía del río una vez por ahí y nos entraba a la casa, era otra época, ¿no? Pero era lindo, yo disfruté mucho esa época. Bueno, Eh, en otra oportunidad seguiremos charlando, porque tengo una llamada internacional en unos minutos claro que sí. y Gracias a vos por la llamada. Gracias a los oyentes que a los cuales les pude comentar sobre esta novela y bueno, nada, a disposición cuando vos lo digas. por supuesto que vamos a seguir charlando. Me interesó mucho la obra tuya y la voy a leer también. Un abrazo muy Buenísimo. grande. Muchas gracias.